con un efecto de rebote, de pequeño rebote te diría, porque si bien el 2,9% que nos da a nosotros en marzo es la más alta desde noviembre, desde enero que viene con un pequeño saltito o aceleración de los precios, del 2,3, 2,4, 2,9, más cerquita del 3, yo te diría que no es tan, no es para alarmarse demasiado, pero sí cuando sube no nos gusta ninguno, menos al gobierno que estaba pensando en quizás para esta altura del año, primer trimestre del año, ubicarse más cerca del 2 o incluso poder quebrar la barrera del 2, y no ocurrió, y muchos colegas, incluso de Capital Federal, también están más cerquita del 3 que otra cosa. El INDEC va a dar a conocer el martes que viene el número, el martes, el jueves, no me acuerdo. Sí, correcto. Bien, y ahí también están diciendo que está cerca del 3%, ¿no? Sí, bueno, por eso digo, están muy cerquitas. Siempre publica, que todavía creo que no lo hizo, Cava. Y cuando lo hace Cava, Buenos Aires, digamos, utilizan variables o tiene ponderadores muy parecidos que Nación, entonces depende del número que les dé a ellos, muy cerquita podría estar INDEC, pero puede ser, seguramente va a estar más alto, porque incluso lo que nos da en la mayoría de los casos, o hay coincidencia, es que alimentos y bebida se disparó un poco más. Incluso en nuestro caso, por encima del promedio de 2,9, se fue a 4,2. Y ahí donde, bueno, ¿qué pasa? Con sube alimentos nos preocupamos todos. Y sí. Y básicamente, ahí atrás de alimentos tenemos carnes. Las carnes están entre carnes, digamos, carnes rojas, carnes blancas, estamos entre el 6 y el 8%. Promedio, algo que yo intento comunicar a la audiencia es entre 6 y 8 promedio de muchos cortes. Cuando uno desglosa lo que es el rubro carnes, encontrás por ahí un lomo o algún corte en específico en alguna semana específica del mes pasado que tenés aumentos del 15%. Del 15%. Digo, cuando alguien va, sí, tranquilamente, cuando uno va a comprar, porque ¿qué es lo que pasa cuando nos escuchan? Algún bahiense dice, no, 6% es imposible. Yo fui y compré el jueves pasado o hace 15 días y observé que el aumento había sido mucho más grande. Claro, en esa semana, ese día, ese corte, sufrió un aumento importante. Pero también hay veces que ocurren que hay algunas bajas en los precios, porque nosotros también los registramos. Tenemos muchos cortes, como te decía, de carne, y en algunas semanas específicas se encuentran algunas, digamos, una semana específica, alguna baja. Pero de cualquier manera, de cualquier manera, que ahí mirar el claro, promedio te da el 6 y un 8% de aumento. Entre el 6 y el 8% de aumento, y además verduras tuvimos un aumento casi del 15%, si no me equivoco. Y bueno, posiblemente esté atado a los cambios climáticos, en el sentido que no solo llovió en Bahía de la región, sino también llovió en otros puntos del país, sí, y otros claro, puntos de la provincia. Entonces, en diciembre del año pasado nos daba negativo las verduras, incluso algo también en enero, pero en este caso nos dio un fuerte salto, y eso se sintió en lo que es capítulo de alimentos y bebidas. Por eso llama la atención, porque no solo aumentó, veníamos al 2,5%, 2,8%, sino se fue al 4,2%. Ustedes, todo el mundo, y ustedes por sobre todas las cosas, cuando hablan de esto, utilizan mucho la palabra tendencia, ¿no es cierto? Y sí, entiendo perfectamente el concepto, marcan la tendencia. Entonces yo te pregunto, dijiste, no es para alarmarse, pero me da la sensación desde diciembre, enero, que ese número viene marcando una tendencia. ¿Hasta dónde te preocupa la tendencia que viene marcando ese número? ¿Se entiende la pregunta? Sí. Sí, te entendí. Sí, es correcto. Hay una tendencia. Mirá, yo creo que si esa tendencia continuara esta aceleración y se estuviera ubicando en el 4% aproximadamente o un poquito más, yo creo que ahí ahí preocuparía mucho más. Ahora, si este mes de abril, que ya hay varios aumentos confirmados en regulados o en servicios, cosa que no ocurrió demasiado en el mes de marzo, pero sí estaría ocurriendo ahora, y si sigue el aumento de la carne, si sigue el aumento
un saludo o en algún otro específico, bueno, posiblemente rompamos la barrera del 2 y estemos arriba del 3. Entonces hay que mirar esa tendencia. Yo creo que un 4 o un 5, incluso es lo que se lee en los medios de comunicación, digamos, el bastión más grande o uno de los bastiones más grandes de esta nueva gestión sería la desaceleración de la inflación, y ubicándose en el 4 o 5 ya no estaría bueno. Hoy, con este 2,9, digamos, cuando uno analiza el primer trimestre y hace una especie de proyección sencilla al 2025, estaríamos en un 35%. Por eso yo digo que no es tan preocupante, porque terminamos el año en 132. Entonces, si este año estuviéramos con estos números, si se repitieran, estamos en el 35%, estamos bajando casi 100 puntos, pues se estaría bajando la inflación casi 100 puntos. Por eso digo que no es tan preocupante. Ahora, si te empieza a dar 4, bueno, ahí habría que ver cómo reaccionar. ¿Qué es lo que, digamos, en el análisis que ustedes hacen permanentemente, semana a semana, dónde en el mes de marzo fue ¿cómo te diría, una tendencia alcista durante todo el mes, o hubo en determinadas semanas algo que te llamó la atención y que impactó fuertemente en el número final? No, a ver, lo que es alimentos y bebidas venía con cierta aceleración importante en las primeras semanas. En la última semana se tranquilizó un poco. Entonces, a veces eso es, bueno, si se tranquilizó en la última semana el capítulo alimentos y bebidas, entonces no debería haber tanto arrastre, que le llamamos nosotros, hacia la primera semana de abril, y aflojaría un poco el ritmo de crecimiento. Pero después el resto es normal. A ver, transporte y comunicaciones, que es un capítulo fuerte también dentro del índice de precios, fue de 1,7. Ahí cuando uno dice, bueno, alimentos y bebidas y transporte se llevan el 60% del peso. Y vimos 1,7, efectivamente todo lo que es combustibles estuvo tranquilo, lo que son autos 0 kilómetros estuvo tranquilo, y por ahí tiene una lógica. No digo la nafta, pero bueno, la nafta, el consumo de combustible en Bahía Blanca está bastante golpeado, no se recupera mucho, y con la tormenta del mes pasado, los autos 0 kilómetros, por lo menos las concesionarias no estaban en condiciones de realizar una actualización hacia arriba, porque prácticamente mantuvieron los precios. Ahora, este mes ya tuvimos el primer día de abril aumento en el combustible. Sí. Y estamos averiguando precios en la primera semana de abril y ya vemos algunos aumentos o actualizaciones hacia arriba de los autos 0 kilómetros. Entonces, no nos llamó la atención porque lo estamos... Perdóname, Gonzalo, y sí. Hablas de la nafta, hablas de algunos servicios que vienen en aumento a partir de abril, que obviamente eso va a impactar, e incluso no se descarta antes de que termine abril otro aumento en los combustibles, luz, gas, no sé, bueno, acá en Bahía tenemos una situación especial a partir de la inundación, pero digo, ¿y has observado en estos primeros días, llevamos 4 días de abril, han observado aumentos en los productos de la canasta básica, o se mantienen los mismos números de finales de marzo? No, a ver, ahí lo que se encuentran es, la variedad es enorme, por eso tomamos muchos productos de muchos negocios especializados, las grandes cadenas de supermercados, yo te voy a hacer un ejemplo. Sí. Nosotros tomamos en grandes cadenas de supermercados, no sé, un lácteo, y ese lácteo que tiene con una marca en específica, sí, tomamos el mismo producto en varios lugares distintos, incluso algún sustituto, o si nosotros tomamos alguna, a ver, estoy pensando, o alguna verdura, lo tomamos la misma verdura, si es una banana, una fruta, un tomate perita, tomate redondo, lo tomamos en varios lugares. Sí. Y a veces en un lugar que lo encontrás con aumento, en otro hay una caída. Ajá. Y que terminan compensándose. Es decir, es muy muy variable, volátil. Es verdad que encontramos muchos precios que se mantienen. A medida que la inflación se iba desacelerando, como vino ocurriendo hasta diciembre, hasta el año pasado, que venía desacelerándose de manera continua, veías cada vez más frecuente variedades que mantenían sus precios o aumentaban muy poco, incluso bajaban.
Cuando empieza a reactivarse, como ahora, aunque sea pequeña la reactivación, pero comienza a reactivarse, empezás a encontrar variedades que no hay tanta frecuencia de mantenimiento de precios, sino, aunque sea poquito, van variando. Bien. Entonces es como decir, yo tendría que agarrar tomate perita o un tubérculo en específico para decirte qué está pasando, pero encontrás todas las situaciones. Te entiendo. Quiero formularte dos últimas la semana que viene. Sí. La semana que viene vamos a estar publicando, digamos, el lunes o el martes, los precios de alta frecuencia de nosotros de esta primera semana de alimentos y vida, y ahí vamos a tener una noción un poquito más acabada de lo que vos me estás consultando. No, te hago dos preguntas finales, obviamente relacionadas con tu tarea, sí, pero al margen del índice inflacionario. Primero, dijiste algo que me resultó interesante. ¿Hay una caída en la venta de combustible en Bahía Blanca que se sostiene en el tiempo? Sí, eso lo hemos estado mirando, incluso ha estado publicándose en los medios locales. Hay no hay una demanda, o que se haya recuperado la demanda. No hay una venta de despachos de combustible como ocurrió en el 2023. Eso hay un déficit en ese sentido, hay un problema. Hay que averiguar por qué es lo que está pasando, que pueden ser los salarios, puede ser un montón de otras cuestiones, pero no se logra recuperar, y además sigue aumentando el precio. Vos lo estabas diciendo. No se logra recuperar tomando como base lo que se vendió, por ejemplo, en el 2023. Sí, claramente. No logró recuperarse. De todas maneras, había que hablar con algunos representantes de la Cámara de Vendedores, creo que se llama, que tendrán datos más precisos, pero nosotros tenemos acceso a volúmenes y a despacho de combustible por estación en la ciudad de Bahía Blanca, y está como débil, está como caído, no ha logrado recuperarse. Bien, la última es la siguiente. ¿Te han pedido, o ustedes lo están haciendo por su propia cuenta, un número final de lo que, a ver cómo plantearlo, de la cantidad de plata que se necesitaría si tuviésemos todos juntos, toda junta ahora, si viniese Papá Noel con una canasta llena de plata para poder arreglar lo que se llevó la inundación? ¿Te han pedido alguna organización ese número? ¿Lo han hecho ustedes? ¿Lo van a hacer? No nos han pedido, y no. La única forma de hacerlo, entiendo yo que es armar un gran equipo de laburo que hoy excedería al equipo que tenemos nosotros en el CREVA. Deberíamos incorporar otro tipo de gente y, analizar bien la metodología con algún financiamiento, entiendo yo, que sea propio del CREVA o de la Bolsa de Comercio o un externo. Yo sé que, o por lo menos me lo han comentado, habría que certificarlo, confirmarlo, que la Universidad Provincial del Sudeste iba a ponerse en campaña a hacer un relevamiento de la ciudad de Bahía Blanca más de infraestructura. Bien. Pero entiendo que desde el municipio y del equipo de Federico Sofieles están con cálculos de este estilo. Es verdad que no es una oportunidad histórica, como bien decís, sea Papá Noel, o sea el gobierno nacional, el gobierno provincial, el BID, la CAF, aportes de empresas. Hoy hay un montón de dinero que si uno empieza a sumar, no todos son de libre disponibilidad, porque el aporte que va a hacer Nación lo tenés que hacer la solicitud de manera individual, y hay 200.000 millones de pesos que no va a bajar a las arcas del gobierno municipal para poder manejarlo y administrarlo, pero sí otros van a caer en manos de la gestión local. Si es una oportunidad histórica para que ese dinero, que va a ser mucho, lo podamos usar de manera eficiente. Entiendo que no es nada sencillo y que todavía los cálculos de relevamiento de obras no deben estar bien finitos. Uno hace un cálculo de, cuánto es construir un puente nuevo, un canal paralelo, un entubado. Claro, hay que hablar con ingenieros, con la universidad, con la UTM, que seguramente tiene algún tipo de cálculo para poder hacerlo de manera preliminar, pero después hay calles, hay un montón de desagües, es grande la obra que hay que hacer. Sí. En 10 segundos te pido, perdóname, esta sí es la última y me voy a Roma, 10 segundos.
porque Dale. sé que trabajaron en ¿cómo diría? En una especie de relevamiento de encuesta que hizo hace pocos días la corporación. A ver, quizás es muy contundente la pregunta, pero bueno, en este momento, el entramado productivo, comercial, pequeño, mediano en Bahía Blanca está roto. Y está complicado porque no solo lo hizo, la corporación, sino la Cámara de Comercio también, y lo hemos leído y se ha difundido. Incluso la Unión Industrial hizo su propio relevamiento del sector, del propio sector, y los números nos llamaban la atención, porque incluso los números son del 100% de los damnificados de los comercios, el 40% tiene riesgo de no continuidad. Y es posible, es posible porque hay muchos negocios, el impacto fue muy variado, negocios que hacía años que estaban funcionando y ya cerraron las puertas, incluso lo mencionan en algunos medios de comunicación, en algunos lugares puntuales de Alsina o La Madrid, cerró, tenía 40 años abierto. Otros locales que ni siquiera pudieron abrir, que estaban por inaugurar, e incluso también se manifestaron ventas de carcasas celulares o no sé qué cosa, con toda su energía y su proyección y su dedicación, ni siquiera pudo abrir, lo arrasó, y quizás esa persona se acobardó, era lo único que tenía. Entonces muy variado. Y otras personas que o alguna ferretería que también conozco, de algún conocido o amigo, servicios de máquinas industriales que se inundaron, a los 10 días abrieron y lo que perdieron. Si uno camina por Belgrano y San Martín, también hay alguna comercio de tecnología que conozco al dueño, que le arrasó todo, las pérdidas son grandes. El mes de marzo, que es un mes de 31 días, y si bien hubo un feriado, abrieron 5, entonces no solo perdió la mercadería, sino que tiene que invertir para activar el local nuevamente. Además no vendió porque tuvo muy pocos días de venta, ahora en abril tiene que pagar gastos fijos. Entonces la recuperación de ese local puntualmente, quizás esté hablando por junio, julio. Es decir, le va a llevar 2-3 meses mínimo recuperar. Y eso depende de la capacidad financiera, la capacidad económica, si está endeudado o no está endeudado. Es decir, a nivel comercial es complejo, e industrial se había, por los indicadores que ellos relevaron, arriba del 50% complicaciones tenían. Es mucho el porcentaje, es muy alto, eso a mí me asustó.